Buenas noches, hermanos. Es un privilegio y es un honor el poder estar compartiendo con ustedes en esta noche este mensaje. Es un privilegio y un honor tener esta responsabilidad para poder compartir la palabra de Dios. Y bien, imagino y entiendo que se darán cuenta en dónde estamos. Imagino y entiendo que se darán cuenta en qué lugar estoy presente. Los he traído acá, así que espero pueda eso darles o traer una idea a lo que vamos a poder conversar en esta noche. Miren, para esta noche y en este tiempo de cuarentena he tenido la idea y en la mente tratar de ver rápidamente las formas en las que Dios se ha relacionado con el hombre. Y muy por encima vamos a ver algunas porque obviamente el tiempo no nos deja, pero digo, básicamente podríamos hablar de que hay 5 grandes formas en las que Dios se relaciona con el hombre. Y la primera es ahí, en el jardín del Edén. Es ese primer momento, uno de estos primeros 5 momentos que podríamos llegar a decir de que Dios se relaciona con el hombre, y es una manera muy cercana, si podemos llegar a decir, sería de lo que podemos encontrar en la Biblia la más cercana, y es que la presencia de Dios estaba ahí, al lado del hombre, y lo podemos ver manifiesto en Génesis 2:7, que es en la misma formación del hombre. Dice que Dios sopla sobre la nariz del hombre el hálito de vida. Sopla, y para soplar y tratar de que ese soplido genere algún efecto en lo que estoy soplando, tengo que estar cerca. Entonces dice que Dios sopla sobre la nariz del hombre el hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero después también Dios hace caer en un sueño profundo a Adán, y mientras dormía dice que le saca una costilla y cierra la herida. Y fíjense que, bueno, también muestra y marca de que Dios estaba cercano para tanto sacar una costilla como para cerrar una herida, tan cercano como lo tiene que estar un médico de un paciente. También, y ni bien terminado este procedimiento tan cercano al hombre, que era sacarle una costilla y cerrarle la herida, crea con esa costilla, o de esa costilla nace Eva. Y de esa costilla que nace Eva, dice que no solamente crea a Eva, sino también, fíjense, hay una característica o algo particular en que dice, se la presentó al hombre. Dios presentándole esta mujer al hombre. Tengo la imagen y viene a la mente de cuando una pareja o cuando alguien dice en el mundo, yo conocí a mi pareja, o yo conocí a mi esposo, o yo conocí a mi novia, por tal o cual persona que nos presentó. Fíjense la cercanía que tenía Dios con Adán y con Eva, que dice que los presentó. Entonces me recuerda eso, es decir, bueno, que Dios presente, que Dios que estaba ahí. Luego sabemos, y a grandes rasgos estamos hablando de que se introduce el pecado, el hombre peca, y eso genera una separación con esta relación tan cercana. Esta relación cambia, y vemos que Dios empieza a aparecer como por espasmos, por momentos, por sueños, por digamos, como decíamos, por espasmos. Sigue siendo presente, pero esa presencia es momentánea, ya no es presente constante o que estaba ahí. Porque a diferencia de lo que pasaba, que era que Dios andaba recorriendo el jardín, como lo dice también en Génesis, al momento de que Adán y Eva se dan cuenta que han pecado y que se han equivocado, se tienen que esconder porque Dios andaba recorriendo el jardín. Bueno, luego de ese pecado, luego de esa separación que se produce, Dios empieza a aparecer a los justos, a algunos, a los que consideraba dignos de poder hablarle. Y tanto es así que uno de los ejemplos tan claros de cercanía, pero separación de los hombres, también se ve con Enoc. Dice la palabra de que anduvo fielmente con Dios, Enoc. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque dice la Biblia de que Dios se lo llevó. Entonces, tan cercano era Dios de que aquellos que andaban fielmente con Él les hablaba, o a aquellos que andaban fielmente con Él también los podía llevar. Enoc, nos vamos. Eso dijo Dios a Enoc. Entonces, este primer punto, vemos cómo Dios estaba presente.
Y esa es la forma en que se relacionaba a Dios, haciéndose presente. Bueno, después esto cambia y una segunda forma la podemos ver en lo que es el primer lugar, un primer lugar que tiene Dios o que hace mandar o manda a hacer Dios, que es el tabernáculo. Aquella tienda que acompañó al pueblo durante todo el peregrinar del desierto. En ese peregrinar Dios manda y dice, bueno, me van a hacer tienda, me van a hacer un arca, y ahí voy a estar yo. Eso logra y eso tiene y eso genera en el pueblo tener un lugar, visualizar un lugar en donde Dios se hacía presente, en donde Dios estaba ahí, o tener fija la idea, o tener como decíamos, una referencia, no me salía la palabra, de un lugar en donde Dios estaba presente. Y vemos entonces de que ese tabernáculo, luego hay alguien que tiene una idea. Ese tabernáculo tenía la obligación y la orden, como dice en Éxodo 29:42, dice, las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Dice el Éxodo 25:22, yo me reuniré allí contigo, le dice Moisés, bueno, y también le manda la orden de que haga el santuario y que haga el arca. ¿Okay? Dios está estipulando, está poniendo y dando órdenes de que además de ese lugar se debían hacer sacrificios, holocaustos y ofrendas. Y obviamente había encargados para hacerlo, que eran los sacerdotes. Pero esto cambia porque hay alguien que tiene una idea, que es David. David en su corazón pone la idea de decir, basta de tabernáculo. Dios merece una casa, Jehová merece un templo, Jehová merece un lugar. Y a Dios le encanta esta idea. A Dios le encanta la idea, pero le dice, mira David, vos no. Me encanta lo que has pensado, pero yo me voy a proveer de aquel siervo que lo va a hacer. Y va a ser tu descendencia, va a ser tu hijo, y va a ser Salomón. Y Salomón lo lleva adelante y lo hace. La idea de David, las instrucciones y un poco la dirigencia de David ahí, pero quien lo hace es Salomón. Salomón edifica templo a Jehová. Y Salomón también traslada el arca de lo que era el tabernáculo hacia este templo. Este primer lugar físico, este lugar visible para el pueblo que era el tabernáculo, pasa a ser el templo. Y pasa algo que cuando lo trasladan el arca, Dios se hace presente en este nuevo templo, en este nuevo lugar. Y dice que se hace presente, y dice que Primera Reyes 8:10, vemos el ejemplo, dice que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová había llenado el lugar. Dios estaba congraciándose con la obra de Salomón. Dios estaba confirmando de que eso era agradable a él y había llenado ese templo, había llenado su presencia, ese lugar, y el pueblo y todas las sacrificios y ofrendas y todas las funciones que se ejercían en el tabernáculo se pasaban a hacer en el templo. Y estos sacerdotes tuvieron que salir porque, como decíamos, la nube y la gloria de Jehová llenó ese lugar. Y esa sería esta segunda forma, un lugar físico, un lugar visible. Y vemos también de que otra de las formas, o una nueva forma, o una gran, digamos, a grandes rasgos, como decíamos, la nueva forma, el nuevo método que tomó Dios para relacionarse con el hombre fue Cristo. Hay un cambio en donde hasta incluso Cristo en muchos relatos empieza no a querer hablar en contra del templo, pero en decir, bueno, desvíen un poco la mirada ahí y empiecen a verme a mí. Fíjense de que yo ese templo lo puedo destruir en 3 días y lo puedo volver a levantar, porque estaba hablando de él, no estaba hablando del templo. Tanto es así, tanto está tan marcada el cambio si podemos decir, de paradigma, o está tan marcada esta tercera opción en la que Dios se quiere relacionar con el hombre, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo que separaba la presencia de Dios de los sacerdotes, se rompe. Entonces está marcado este cambio en la forma en la que Dios se quiere comunicar con el pueblo, que el templo empieza a marcar fisuras. Y es esa tercera forma, o esa tercera nueva manera en la que Dios nos habla y se quiere comunicar con nosotros, que es Cristo.
Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense que hace minutos decíamos de que en el templo había estado toda la gloria de Dios y que la gloria de Dios llenaba este lugar. Bueno, con Cristo, Colosenses 2:9 nos dice lo mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta tercera forma nos deja satisfechos y conformes y tranquilos de que si hemos creído en Cristo, ahí sabemos de que tenemos toda la plenitud de la deidad. Y además de esto, Dios había estipulado sacerdotes y sacrificios y holocaustos que se debían hacer, como leíamos y como sabemos que tenemos en mente todas estas cosas que pasaban en ese lugar. Cristo también, además de ser, y además de que en Él habitar toda la plenitud de la deidad, Cristo también es sacerdote. Fíjense lo que dice Hebreos 9:11, dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Miren, Cristo es, y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero también Cristo es el sacerdote y Cristo también es ese sacrificio. Cristo también es esa sangre que nos limpia de todo pecado. Cristo es, en resumen, todo lo que Dios pedía y requería y tenía para seguir comunicándose con el hombre. Tanto es así que Él lo marca y el velo se rompe. Él dice que en 3 días puede terminar con ese templo y en 3 días reconstruirlo, porque el que iba a resucitar iba a ser Él. Él era a quien empezábamos a mirar. Él debía ser a quien debíamos mirar, como esa serpiente de oro puesta en el desierto, dice la Biblia también, que tenemos que empezar a mirar a Cristo y dejar de ver lo que mirábamos, empezar a mirar a Cristo. Cristo es esa tercera forma en la que Dios se relaciona con nosotros, y no me quiero detener mucho porque la verdad que se nos va mucho el tiempo. Esta tercera forma, este tercer momento, este tercer lugar es Cristo. Todo sacerdote, dice Hebreos 10:11, celebra culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Así lo venían haciendo. Así había marcado Dios que se hiciese, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. No hacían falta más sacrificios. Lo que era algo constante, lo que era algo para siempre, lo que era algo repetitivo, lo que era algo obligado a hacer todos los días, no hacían falta más esos sacrificios. Cristo se sienta porque ya no hay más que ofrecer. Ya se ofreció Él, que es todo. Él es la plenitud de la deidad de Dios. Él ya se había ofrecido. Y saben que pensaba y veía de que estos elementos, tanto en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en infinidad de cosas y en infinidad de mandamientos de Dios, y tanto en el Nuevo Testamento no dejan de aparecer elementos como templo, elementos y palabras que hemos repetido como sacerdotes, elementos y palabras que estamos repitiendo como sacrificios. No dejan de aparecer. Fíjense, tengan en mente el relato que tiene de miles de versículos de la Biblia en donde habla de sacrificios, de ofrendas, de sacerdotes, lugar santo, lugar santísimo. No dejamos de repetir ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento miles de veces estas palabras. Esto se sigue repitiendo. Lugares donde adorar a Dios. Lugares donde adorar a Dios. Un sacerdote o varios, como decíamos, para ofrecerlo, y la propia ofrenda. Esos elementos están presentes en todos los relatos y están presentes hasta en esto que estamos viendo. Pero ¿saben qué? Me quería detener un poco también en esto de que si bien hemos creído en Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro sacrificio, en Él habita y habitaba al momento de pisar este mundo toda la plenitud de la deidad de Dios. Hay una cuarta forma más. Hay una cuarta forma de relacionarse de Dios con el hombre. Y es algo que pasa a través de Cristo. Esta cuarta forma, si bien depende de la tercera porque tenemos que ser salvos, es algo que pone un plus, un adicional, y hace un cambio también de paradigma
en el sentido de que si bien es a través de Cristo, pasamos a ser nosotros el lugar. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:19, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, si bien depende de la tercera, esta cuarta forma nos plantea que somos nosotros ahora el templo del Espíritu Santo, y que en nosotros vive, porque nos compró a través de Cristo. Y además de eso, esta figura y estas palabras que hemos repetido tantas veces, como por ejemplo sacerdote, también se ven en la Biblia y también dependen de esta tercera forma en la que Dios, o tercera manera en la que Dios se comunicó con el hombre, que es a través de Cristo. Y es que nos hace también sacerdotes. Fíjense lo que dice 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Somos un real sacerdocio. Entonces, somos templo, somos real sacerdocio, somos piedras vivas, dice también la carta de Pedro, ahí en 2:5, dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Somos un templo en construcción espiritual. Dios habita en nosotros y nos está construyendo el templo. Él nos construye a nosotros habitación espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Dijimos hace un momento de que Dios se había sentado a la diestra, porque ya no había más sacrificios de sangre que ofrecer. Ahora vienen sacrificios espirituales. Somos templo, somos sacerdotes y tenemos que ofrecer sacrificios, ya no de sangre, sino espirituales. Miren, pensaba un poco en todo esto y pensaba en todos estos tiempos que estamos viviendo, y se me venía a la mente el versículo de Hebreos 13:15, que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, no importa en qué circunstancia vivamos, no importa en qué circunstancia estemos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Dios había estipulado durante toda la historia del mundo distintas formas de sacrificios y de cosas que le agradaban a Él, o de qué forma debíamos agradarle a Él. Ahora marca y dice, son templos, son sacerdotes, ofrezcan sacrificios espirituales. No se olviden de lo que agrada a Dios. Y miren, pensando en todas estas palabras que hemos dicho, pensando en todos estos términos que hemos conversado, me hacía un par de preguntas. Miren, decíamos recién de que tenemos un real sacerdocio, porque viene del rey, porque tiene un mandato, pero yo preguntaba y me decía, es un real sacerdocio, pero ese sacerdocio ¿es real? Y cambie real por rey, cambia el significado de la realeza. Y al término real póngale el sinónimo de realidad. ¿Es realidad el sacerdocio en su casa? ¿Ha sido realidad su sacerdocio durante estos 100 días y pico de cuarentena? En su casa, en su entorno, en lo mínimo que ha tenido que poder moverse o no. ¿Ha sido real su sacerdocio? ¿Ha cumplido? ¿Hemos cumplido? Julián, ¿has cumplido de manera real? ¿Ha sido una realidad tu sacerdocio? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba nuestro templo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Cómo estuvo nuestro templo? Miren, todos extrañamos este lugar. Absolutamente todos. Creo que no hay ninguno que no extrañe este lugar.
Pero hoy, viéndolo, les puedo confesar de que me doy cuenta y cae de maduro que lo que hace importante a este lugar son ustedes. Porque este es un edificio vacío. Porque los templos del Espíritu Santo son ustedes. Los que le dan ese carácter especial y eso distintivo a este local son ustedes que tienen el Espíritu Santo. Son ustedes que son real sacerdocio. Son ustedes que tienen algo especial para compartir conmigo. Y sí, me encantaría y nos encantaría y nadie puede negar que nos gustaría estar todos congregados en este lugar. Pero hoy no se puede. Hoy ha cambiado la forma en que debemos congregarnos. ¿Te estás congregando? ¿Estás haciendo lo posible para comunicarte con Dios? ¿Estás haciendo lo imposible para ayudar a los hermanos? ¿Es real tu sacerdocio? Somos mensajeros de buenas noticias. Mensajemos las buenas noticias. Es la era de las comunicaciones. Cumplamos nuestro oficio. Sabemos que nos tenemos que congregar, sabemos que nos encantaría llenar este local, pero no nos puede limitar este local. Busquemos la manera y hagamos lo que tengamos que hacer para poder congregarnos. No estamos limitados por este edificio para congregarnos, y está claro que no. Más hoy, en la era de las comunicaciones. Pablo enviaba cartas, y Pablo enviaba cartas no a un edificio, sino a los hermanos que se congregaban en tal o cual ciudad. Así que yo te pregunto, ¿estás enviando cartas a tus hermanos? ¿Estás enviando y estás haciéndote presente a tus hermanos? ¿Estás haciendo real tu sacerdocio? ¿Estás manteniendo tu templo con sacrificios que agradan a Dios? ¿Estás confesando a Dios en tu casa? ¿Estamos confesando a Dios en nuestra casa? ¿O porque la iglesia está cerrada, yo un poco mi sacerdocio lo dejo de lado? ¿O no, la iglesia está cerrada, así que mi servicio ha quedado un poco al costado? Creo que tenemos que comprender y entender que estos nuevos tiempos ameritan nuevas acciones y nuevas formas de hacer las cosas, sin dejar de congregarnos. Miren, dice Hebreos 10:23, mantengamos firmes la esperanza que profesamos. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, independientemente de si podemos venir o no a este lugar. Profesamos una esperanza, la mantengamos firmes, hermanos. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Les mando un abrazo enorme. Les mando un beso gigante, con barbijo, pero gigante, pidiéndoles de que podamos ser, y que si tenemos que ser la iglesia de YouTube, si tenemos que ser las reuniones de Zoom, seamos las reuniones de Zoom. Si tenemos que hacer los devocionales por WhatsApp, seamos los devocionales por WhatsApp. Mantengámonos firmes, eso es lo importante. Tenemos un templo, que somos nosotros el templo. Tenemos una función, un sacerdocio, un real sacerdocio. Cumplamos con nuestro sacerdocio. Tenemos y podemos presentar sacrificios y ofrendas, porque podemos seguir confesándole. No necesitamos y no dependemos de un local para seguir alabando. No necesitamos y dependemos de un local para seguir siendo quien Dios nos pide que seamos. Que tengan muy buenas noches y que este mensaje pueda servir para estimularnos a poder mantenernos firmes en la esperanza que profesamos. Amén.